Gracias, compañeras y compañeros. Es necesario, urgente, que dentro de la dinámica nacional demos una vuelta a los asuntos y revisemos de verdad con responsabilidad lo que el tema del campo representa para nuestro país. Nosotros hemos estado desde diversas trincheras acudiendo a los llamados y a la oferta que el gobierno federal nos hizo para iniciar la discusión y concluir esta discusión en una reforma que transforme al campo de México, una reforma integral, una reforma que aborde la problemática en la que se encuentran cientos de compañeros que viven y trabajan en el medio rural. Y esta convocatoria fue aceptada, adoptada, promovida por el conjunto del movimiento campesino en nuestro país, en movimientos sociales plenamente identificados como el CONOR, como el CAP, como el FAD, y en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados por las comisiones que estamos participando en esos temas. Se iniciaron en marzo el llamado, en abril, mayo, junio, se hicieron foros en nuestro país, hubo 7 foros temáticos de carácter estructural y se empezaron a discutir diversas cuestiones de trascendencia para poder incidir desde el punto de vista del sector social en la transformación de la política pública destinada al campo. ¿Y qué ha pasado después de algunos meses? Pues que no se ha logrado concluir en nada. En el mes de julio dijeron que iban a dar a conocer los resultados y luego no nos entregaron ninguna convocatoria para ninguna próxima reunión y el tema de la reforma al campo ha sido postergado para tercer lugar. No para segundo, sino para tercer o cuarto lugar. Nosotros hemos visto con preocupación que el Ejecutivo planteó como una cuestión de seguridad nacional la producción de hidrocarburos, no la producción de alimentos. Creemos que esta reforma que estamos buscando debe declarar como prioridad nacional y como asunto de seguridad nacional la producción de alimentos en nuestro país para lograr la autosuficiencia alimentaria. Sentimos que es necesario que se revise de fondo la política económica que el gobierno ha aplicado al campo, porque no es posible que se le apliquen los mayores recursos a los que más tienen y se le esté destinando el menor monto de recursos a los que menos tienen. Y esto se explica porque en nuestro país hay cerca de 5.900.000 unidades económicas rurales que tienen solamente en un 8%, es decir, en 1.086.000 unidades económicas rurales, reciben más de el 60% del presupuesto destinado al campo, dejando a un universo de más del 80% con el mínimo de recursos, donde está concentrada la mayoría de la población rural. Y ahí, en esas unidades económicas rurales, es donde hace crisis, esta crisis que se ha manifestado en nuestro país y que tiene que ver con diversos problemas, la falta de empleo y la inseguridad. Hay estados, y no se ha analizado, y por eso es importante revisarlo, en donde el crimen organizado, el narcotráfico y los cárteles han hecho que la actividad del campo sea una actividad desalentada y sea una de las causas por las que se han retirado inversiones en el campo mexicano. Este tema del narcotráfico es un tema que transversalmente está afectando al desarrollo de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades productivas. Revisen ustedes el caso del aguacate, el caso del limón, el caso del ganado, y que estos cárteles han sido los que han colocado en una condición de máxima pobreza a productores rurales, porque ahí hay tráfico de influencias, hay una circunstancia de cobro de plazas, hay condiciones de inseguridad que agravan este conflicto. Y no hablo de nada que no sepan y que no conozcan, que
que nos está afectando en el país. Hoy como nunca se está traduciendo en los hogares de cada mexicano el problema de la inseguridad, porque hemos visto cómo esto ha hecho que las instituciones de nuestro país se vayan derrumbando de manera paulatina. Hay, por lo tanto, la urgencia de acudir y ver estos temas que son importantes, porque aquí hemos abordado incluso en la discusión pasada que tenía que ver con los efectos de mitigación, de prevención, de adaptación para el cambio climático, una de las causas que desalientan la productividad en nuestra tierra, en nuestro país. Y este fenómeno del cambio climático es un problema que impacta a los productores. Tenemos una creciente población en el mundo, países como China, Rusia, que están demandando mayores alimentos y que está generando una crisis de precios a nivel mundial que genera la volatilidad de precios en el tema del sector agropecuario. Y esto ha hecho que entonces no estemos en las mejores condiciones preparados en nuestro país para tener una política de Estado para enfrentar las grandes necesidades de alimentos que se van a generar en los próximos años. Y esto habla de que nosotros también vemos que no tenemos ni siquiera previsto un sistema de planeación de reservas de alimentos en nuestro país. Nos desnudó el problema del huevo, el problema del limón, el problema del aguacate, de cómo hace falta que en este país empecemos a tomar medidas para construir una reserva nacional de alimentos. Y este problema se suma a que ahora se están ocupando semillas y productos del campo para producir agrocombustibles en esta pelea que tiene que ver también con el cambio climático y la generación de energías alternativas para contaminar menos. Por eso, cuando vemos este escenario y vemos y podemos catalogar que se anuncian dónde se está concentrado el mayor número de pobres en este país, es donde se producen los alimentos y es donde más hambre se está padeciendo. Por eso no podemos, en este sentido, dejar pasar esta oportunidad para que ustedes, compañeras y compañeros de este Senado de la República, aprobemos este punto de acuerdo y le exhortemos al Ejecutivo a que empecemos ya a transitar de manera plástica, de manera transparente y de manera efectiva el problema de la discusión de esta reforma al campo. En los próximos días empezaremos desde las comisiones también a hacer propuestas para que vayamos dándole forma, vida y contenido a este llamado de construir un acuerdo para el campo en México. Si nosotros seguimos privilegiando la política de la productividad industrial, no estamos privilegiando la política de desarrollo agropecuario en nuestro país. Vamos a estar imitando los modelos de desarrollo que desde la década de los 60 se empezaron a implementar en México. El campo en los 60 fue rentable. Ya voy a concluir, presidente. A mí casi nadie me pone atención, no se preocupe. El campo en los 60 fue rentable y de alguna manera esto generó... gracias, compañero senador, que están poniendo atención. Que se transfiriera la riqueza del campo para el desarrollo de la industria. Y ahora hemos tenido un campo con un crecimiento desigual que exige, que demanda una urgente revisión para hacer las transformaciones, propuestas que tienen que ver con la revisión del Tratado de Libre Comercio, su impacto en nuestro país, cómo fuimos a un tratado de libre comercio en condiciones de máxima desventaja. Tenemos que revisar el sistema de financiamiento para el campo, para que la tasa para los productores rurales de menores ingresos sea tasa cero. Si ya logramos que esté en una tasa de un dígito, ahora hay que lograr que esté en tasa cero. Necesitamos revisar la cadena de comercialización y distribución de alimentos. Necesitamos impulsar la industrialización de alimentos para que podamos combatir con efectividad el hambre en nuestro país. No podemos sentarnos después a discutir reactivamente, después de que no podamos darle de comer a nuestra sociedad en esos temas tan importantes, pensando que hubiéramos hecho lo correcto. Por su atención, compañeros
Senadores, muchas gracias. Gracias, senador.